Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Pistani, soy médica generalista, formo parte del equipo de acceso a IVE-ILE de la Coordinación de Salud Sexual VIH-ITS, y en este encuentro les voy a compartir el acceso a la IVE y a la ILE en la ciudad de Buenos Aires. Voy a compartirles la pantalla. Un segundo, ahí estamos. Intentaré ser lo más breve posible. Bien, bueno, como les decía antes, mi trabajo y nuestra razón de ser, en este caso, es el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en todo el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, para ponerlos en contexto y contarles que a partir del año 2021 tenemos la implementación de la ley 27.610, por la cual todas las personas pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo con solo la solicitud de esta hasta las 14.6 semanas. Estamos trabajando en lo que nosotros decimos un sistema mixto, ¿sí? Por plazos y por causales, en todo el territorio de nuestro país. Y ¿de qué hablamos con esto? Es que tenemos un sistema mixto por plazos y por causales, ya que los plazos tienen que ver con la IVE, como les decía antes, hasta la semana 14 completa, o sea, hasta las 14.6 semanas, sin más requisito que el requerimiento de la persona, es decir, expresando su propia voluntad, y por causales a partir de las 15 semanas, como veníamos trabajando desde hace ya varios años, donde se tiene que certificar las causales y fundamentar mediante un informe desde el equipo de salud para acreditar la práctica de la IVE. Bien, un poco para contarles cómo llegan las personas al subsistema de salud. La mayoría de las situaciones que vemos, y sobre todo poniendo por ahí, haciendo hincapié en lo que fue el año 2021, son usuarias del sistema, son personas que circulan por el sistema de salud, también como conocidas por amigas, digamos como en el boca en boca. Un porcentaje pequeño es a partir del llamado del 0800, que es el 0800-222-3444, que es un número de teléfono al que puede llamar cualquier persona que viva en nuestro país, y las llamadas que pertenecen a nuestra jurisdicción, a la ciudad de Buenos Aires, nos llegan mediante mails al equipo de la coordinación, y nosotras somos las que contactamos a las personas. En la mayoría de las situaciones son mujeres o personas gestantes que han tenido alguna dificultad para acceder a la interrupción, tanto voluntaria o legal del embarazo. Y también hay un porcentaje de situaciones que nos llegan mediante la derivación de las organizaciones sociales. Y como bien lo grafica la diapositiva, los equipos reciben y evalúan y encuadran esta situación. Entonces, acá podemos ver que hasta las 14.6 semanas vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo. Si estamos dentro de lo que sería el primer trimestre, menor a 13 semanas, y sin otro riesgo, la situación se va a resolver de forma farmacológica ambulatoria, con el uso de misoprostol, y bueno, como ponemos ahí, AMEU es con la aspiración manual endouterina, es un procedimiento instrumental que en los últimos años se ha utilizado como digamos, el mejor y mayor procedimiento para resolver situaciones menor a 13 semanas, con mucho menor riesgo que lo que se llamaba, o lo que es el llamado raspado uterino evacuador. Si estamos dentro de la situación de IVE, pero la persona se encuentra con un embarazo entre 13 y 14.6 semanas, o con un embarazo menor a 13 semanas, perdón, pero con algún riesgo, ingresa al segundo nivel. Ya cuando tenemos una situación, una gesta avanzada,
que es en un segundo trimestre, con mayor a 15 semanas, se encuadra como una ILE por causales y se resuelve en el segundo nivel. Bien, el abordaje de la IBE-ILE en el sistema de salud, como les decía antes, es hasta las 12 semanas completas, en CESAC u hospital, ya que varios hospitales han empezado a tener consultorios y atención de situaciones que se pueden resolver de forma ambulatoria, también con el uso de misoprostol, y sobre todo a partir de lo que fue el año 2020 con el contexto de pandemia, en donde las personas habitualmente caían en un lugar y no podían circular en muchos espacios, y a partir de ahí, como una estrategia para mejorar el acceso, fue la apertura de varios consultorios y equipos de salud hospitalarios que tomaron la iniciativa de dar acceso a situaciones de un primer trimestre. Y como les decía antes, cuando la situación se encuadra y está dentro de las 13 semanas o más, siempre se va a resolver en el segundo nivel en los hospitales. Bueno, por ahí para contextualizar todos los datos que tenemos de la Ciudad de Buenos Aires, es a partir de la información que comparten los equipos cada 6 meses, es una planilla de Excel en donde van volcando todos los datos de la situación que van acompañando. Con esto armamos lo que se llaman indicadores de acceso, indicadores de calidad, y es nuestra manera de monitorear y acompañar la política pública de acceso a interrupción voluntaria y legal del embarazo, y así ir viendo y acompañando también a los equipos en este proceso que van haciendo, ya que, digamos, teniendo en cuenta la historia que tiene esta temática, hay equipos que están en distintas situaciones en cuanto al proceso de trabajo que vienen haciendo, sobre todo hacia adentro. Bueno, con esto que les quiero contar, para empezar, que son la cantidad de tratamientos de misoprostol que hemos distribuido en todo lo que fue el año 2021, y comparando lo que fue todo el proceso desde 2016 en adelante, si bien la primera compra de misoprostol se realizó en el año 2014, y desde allí que se viene trabajando con esta temática, en el año 2021 lo que se ha modificado es la manera de distribuir, la forma de distribución, ya que hasta el año 2020 la coordinación solo distribuía a los centros de atención del primer nivel, y a partir del año 2021 comenzamos a distribuir a todos los establecimientos que dan respuesta en ILE-IVE. Como ustedes pueden ver, el salto, digamos, en relación a la cantidad de tratamientos entre lo que fue el 2020 y el 2021. Estos son los establecimientos que dan respuesta, que es un indicador que venimos siguiendo, simplemente es porque hemos llegado y pensamos siempre que llegamos a un 100% de los establecimientos y siempre se suma alguno nuevo. Como pueden ver en la barra más celeste, más fuerte, están los centros de salud, que siempre son los que digamos, motorizaron la respuesta en ILE en su momento y ahora en IBE. Luego siguen los hospitales, y en la barra más oscura son el total. Como pueden ver, siempre hay como algunos cambios, y esto tiene que ver con que hay centros de salud como el Centro Grierson, que ha pasado a ser un hospital general, y centros de salud que quizás en el 2020 estaban con alguna dificultad en el número de médicos en el equipo de salud, como por ejemplo el CESAC 38, en donde se sumó la respuesta en el 2021, y también el Hospital de Clínicas, que si bien no forma parte del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, sí está participando de la red ampliada de acceso a IBE-ILE en la ciudad, y por lo tanto estamos distribuyendo también el misoprostol allí. Entre los hospitales, que saben que hay 12 hospitales que tienen sus maternidades, también están los especializados, como el Garrahan, como el Gutiérrez, como el Elizalde, que son hospitales pediátricos que ven solo situaciones de primer trimestre. Bien, acá tenemos la cantidad de situaciones por tipo de establecimiento. Este es un número que siempre
nos asombra porque a partir de la implementación de la ley y de que pensamos de que de alguna manera, como se venía trabajando en la Ciudad de Buenos Aires hace muchísimo tiempo, íbamos a llegar a una meseta, siempre nos sorprende con la cantidad de situaciones que se dan, que se asisten entre los establecimientos, y como pueden ver ahí ustedes, en el año 2020, con pandemia y todo, se ha sostenido la respuesta con muchísimo esfuerzo por parte de los equipos que venían tabicados, como se le decía en su momento, con muchas profesionales con licencias, en cohortes, bueno, así todo se sostuvo la respuesta y en el 2021, a pesar de todo, se sigue superando este número de situaciones. Casi estamos hablando de 9.000 situaciones en todo el año. Bien, acá podemos ver los hospitales y sus áreas programáticas, como podrán ver, las situaciones en donde mayor se resuelven es en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que coincide con la población más vulnerable, con los peores indicadores socioeconómicos, ¿sí? Estamos hablando de las áreas del Hospital Pena, de las áreas del Hospital Santillani, el Piñero y el Argerich, ¿sí? Son los hospitales que siempre han estado a la cabeza en relación a la respuesta. En el gráfico de su derecha pueden ver, dependiendo de la cantidad de centros de salud que tiene cada área, cómo se resuelve, cómo se da esta respuesta en lo que es el hospital y el centro de salud. Bien, en la barra más oscura en verde estamos hablando de lo que es en primer nivel, en CESAC, y en la barra celestita sería lo que resuelve el hospital. Después tenemos un porcentaje de hospitales, que no, como les contaba antes, que son los especializados, el clínicas, que se ha sumado este año con una gran respuesta, y los hospitales generales sin área programática, como el Hospital Rivadavia y la Maternidad Sardá, que han abierto consultorios de atención en IVE de forma ambulatoria, como les contaba antes, sumándose a la respuesta que se da en los centros de salud. Esta es la distribución por tipo de establecimiento. Como podrán ver, siempre la distribución se dio en una mayor cantidad en los centros de atención primaria, y esto en general lo celebrábamos porque tenía que ver con que, como digamos, dice la bibliografía y la evidencia, más del 80% de las situaciones y de los problemas de salud deberían resolverse en un primer nivel de atención, y esto incluiría la IVE y la ILE, en este caso la IVE, pero bueno, digamos, la situación fue cambiando y los equipos también transformándose y pensando, adaptándose y amoldándose a la necesidad de la población. Y en este caso, este porcentaje que vemos que ha disminuido en el 2021 con un 70-30, diríamos, entre lo que es centro de salud y hospital, tiene justamente que ver con la posibilidad de que los hospitales han tomado la posta también de dar acceso a lo que es la IVE, a las gestas de un primer trimestre, de forma ambulatoria, como les contaba antes. Esta es la edad gestacional de llegada. Este número está se supera también año a año. Estamos hablando de que un 92% de las situaciones llegaron antes de las 12.6 semanas. Esto habla de situaciones que han llegado en un primer trimestre, que se ha logrado dar el tratamiento con misoprostol, que después lo vamos a ver que en general también se resolvieron con un solo tratamiento, y situaciones que no requirieron internación y con un muy poco porcentaje de complicaciones en general. Este 8% que nos queda por arriba de lo que son las 13 semanas, que es un segundo trimestre, son las situaciones que habitualmente llegan en un segundo trimestre, diría avanzado, por más de 18 semanas, y entre 13 y 17.6 semanas, un segundo trimestre no tan avanzado, pero que de cualquier forma son las situaciones que mayor trabajo nos dan, que más dolores de cabeza nos dan, como decimos siempre, donde las derivaciones son
más personalizadas, en donde el acompañamiento también es muchísimo más personalizado y en donde resulta de mucho mayor esfuerzo para los equipos de segundo nivel resolver esta situación. Bien, como les comentaba antes, que tiene que ver lo mismo que hablábamos anteriormente, la edad gestacional de llegada por tipo de establecimiento, siempre vamos a encontrar que en los centros de salud de atención primaria el mayor porcentaje de las situaciones llega en un primer trimestre, y en los hospitales este porcentaje baja un poquito, ya que son los que resuelven las gestas mayores a 13 semanas. Así todo, el hospital ha mejorado este porcentaje. Antes veíamos, si les mostraría los gráficos de los años anteriores, siempre veíamos que resolvía un 50 y un 50, y bueno, y este cambio tiene que ver con lo que les comentaba, con lo que les comentaba anteriormente, que donde los hospitales han abierto los consultorios para atención en IVE. Esto es un poco para mostrarles el porcentaje de situaciones que llega antes de las 14.6 semanas y que se encuadraron en una interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense que en el 2021 llegamos a un 95%. O sea, es un número muy alto de situaciones en donde ya no tenemos que discutir las causales, no se tiene que justificar ni fundamentar con informes el por qué esa persona puede acceder a una interrupción del embarazo. Y lo que hicimos fue como un ejercicio de cómo se venía trabajando en los años siguientes, o digamos en los años anteriores, en relación a esto, y fíjense cómo año a año este porcentaje de situaciones fue mejorando. Esto habla de que las personas cada vez llegaron más temprano a diagnosticar el embarazo y también a acceder a un tratamiento y a un control posterior. En cuanto a los indicadores de calidad, tenemos el plazo de resolución expresado en días, ya que es uno de los ítems del que habla la ley, que nos dice que hasta los 10 días tenemos tiempo de darle acceso y de resolver las situaciones. Y con esto, con este número, hablamos de que casi en todas las situaciones tuvimos en un 64% de todas las situaciones que se vieron en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos la información de cuánto tiempo le llevó resolver la interrupción del embarazo. De este 64%, que son casi 6.000 situaciones, el 85% resolvió dentro de los 10 días, como nos dice la ley, y un porcentaje más pequeño, un 15%, tardó un poco más en resolver. Muchas veces tiene que ver con la articulación entre primer y segundo nivel, otras veces tiene que ver con el diagnóstico muy precoz del embarazo. Entonces hablamos de que la persona llegó con el test de embarazo en la mano, ¿sí? Estamos hablando de 4 semanas, donde hay que esperar para hacer una ecografía, visualizar el embarazo y ahí poder darle el tratamiento. Estas son las vías de administración, que es algo que venimos monitoreando en CESAC, número de tratamientos. Fíjense, como les contaba antes, que en el gráfico de la izquierda, un 93% de las situaciones en los centros de salud se resolvieron con un tratamiento de misoprostol, hablamos de 12 comprimidos. Y la vía vaginal utilizada, más o menos, está entre lo que es la vía vaginal y la sublingual. 58% la vía vaginal, que eso es algo que ahora les voy a mostrar un poco, y un 36% sublingual, y el resto con las demás vías. Cambios en la vía de administración, como les contaba antes, lo que empezamos a ver es que con el MISOP, que tenía como una indicación precisa de vía vaginal, vimos que en el 2019 había un alto porcentaje de situaciones que se estaban resolviendo por esta vía. A partir del intercambio con los equipos y también del aprendizaje de los equipos en relación a cómo utilizar el misoprostol en la consejería, de poder darle la posibilidad a la persona de que elija qué vía utilizar, fuimos como modificando esto, y ahí ustedes pueden ver que pasamos de casi un 80% de vía vaginal en el año 2019 a un 58%, con la misma efectividad como les contaba antes.
Bueno, acá hablamos de resolución en hospitales, fíjense que casi el 80% fue de forma farmacológica, o sea que solo se utilizó el misoprostol. Muchas situaciones están dentro de lo que es el primer trimestre, como les comentaba antes, y sí hay situaciones que son de segundo trimestre, pero que igual se resolvieron de forma farmacológica. Después tenemos un combinado, un 14% de farmacológica con instrumental, que muchas veces coincide con la realización de AMEU y la preparación del cuello uterino con misoprostol, o el uso de misoprostol con alguna terminación de tratamiento instrumental. Y tenemos un 8% solo de instrumental. En relación a los procedimientos, instrumentales, esto también es un indicador que vemos con lupa, ¿sí? Porque tiene que ver con la progresión de la realización de AMEU en todos los servicios de salud y la erradicación del raspado uterino evacuador, ¿sí? Si ustedes pueden ver, en el año 2020 teníamos un 50% de las situaciones que se resolvían de forma, o sea, con AMEU, y pasamos a un 74%. Esto fue con capacitaciones, con acompañamientos, hacia los equipos, y la posibilidad de mostrar la evidencia disponible en relación al uso de AMEU como un procedimiento de bajo riesgo, muy efectivo y mucho más cómodo y rápido para las usuarias. Bueno, ahí tienen los demás porcentajes, que no me voy a extender en esto. Complicaciones, ¿por qué las mostramos? Si bien no es un trabajo científico que uno hace, porque es un monitoreo que se realiza a partir de lo que figura en las planillas y lo que nos cuentan los equipos, estamos hablando de un porcentaje muy, muy pequeño de complicaciones. Estamos hablando de un 2,6%, ¿sí? En los cuales el mayor porcentaje tiene que ver con la retención de restos, y aquí sí habrá que ver habrá que ver en qué momento se realizó la ecografía para definir si es un aborto incompleto o no, o es parte del proceso de aborto, lo mismo que la hemorragia, no así la infección y otras complicaciones. Pero ustedes fíjense el porcentaje bajísimo de situaciones que han requerido una hospitalización a partir del uso en general del misoprostol. Bueno, y este último punto es muy importante también, porque es un indicador que venimos año a año viendo, monitoreando y mejorando, que tiene que ver con la provisión de anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, que, digamos, como pilar fundamental en el proceso de atención de acceso a la interrupción del embarazo, ya que lo que no queremos es la posibilidad de recurrencia de un embarazo, de un segundo embarazo. ¿Sí? Estamos en una situación en donde el 54% eligió un método anticonceptivo, o sea, no eligió, sino tenemos datos de que tuvo o no un método anticonceptivo, y tenemos un porcentaje muy alto, un 44%, en donde no tenemos los datos. O sea, quiere decir que esas personas no volvieron al control, no las pudimos contactar, no pudimos gestionar de alguna manera la posibilidad de que esa persona vuelva. Muchas veces no tiene que ver con el equipo, la mayoría de las veces tiene que ver con la distancia de la persona hacia el establecimiento de donde se atendió, situaciones de la vida personal, tanto de trabajo o familiar, que hacen que una vez que resuelve la situación de interrupción, se le hace muy dificultoso volver a un control posterior. Bien. Y acá tenemos el porcentaje de métodos provistos en AIPE, ¿sí? Estamos hablando de 4.000 situaciones en donde a la cabeza está el implante. Y acá tenemos la frutilla del postre, como decimos, que tiene que ver el tipo de método anticonceptivo entre lo que sería larga y corta, y en donde seguimos trabajando para que cada vez más situaciones se vayan con un anticonceptivo de larga duración, con la posibilidad de que no vuelvan a quedar embarazadas, y pueda evitarse, como decía antes, un segundo embarazo. Y bueno, y por último esto que les comentaba,
y que les en alguna de las diapositivas que tiene que ver con nuestro mayor reconocimiento al enorme trabajo que han realizado todos los equipos de salud del sistema de la Ciudad de Buenos Aires. Les agradezco y seguramente voy a participar de la clase sincrónica para poder responder algunas dudas o preguntas que haya.